Hola chicos, es un gusto saludarlos otra vez por este medio. Continuaremos con el tema de textos orales, pero esta semana empezaremos con la exposición oral y la mesa redonda. Estos tipos de textos orales son de gran utilidad para estudiar, analizar y comprender cabalmente cualquier tema. En algún momento de tu vida de estudiante de preparatoria los utilizarás y es por eso que veremos algunas características de cada uno de ellos. Empezaremos con la exposición oral. Es un texto de carácter formal que puede llevarse a cabo de manera individual o grupal. Su preparación demanda seguir una serie de pasos de manera ordenada y sistematizada. Para la planificación de una exposición oral, se deben tomar en cuenta dos aspectos. Número 1, el texto mismo, es decir, la información que se va a transmitir. Número 2, la presentación ante el público, es decir, el acto de exponer. Pero para planear la primera parte de la exposición, que es cuando se va a presentar, debes atender las siguientes especificaciones. Inciso A. Elegir y delimitar el tema. En ocasiones es asignado por otra persona, pero en otras serás tú quien lo determine con base en tus intereses y gustos. Inciso B. Determinar la audiencia y el propósito comunicativo. Es decir, debes responderte para qué quieres exponer y a quién o quiénes se dirige tu presentación. Inciso C. Buscar información. Esta es la etapa en la que recopilarás los datos necesarios para nutrir y organizar tu exposición. Debes consultar fuentes confiables de información, libros, revistas especializados, artículos de opinión de autores reconocidos o páginas de instituciones educativas o gubernamentales. Inciso D. Debes elaborar un documento en el que organices la información que vas a presentar. Es decir, tienes que hacer un esquema de exposición. Es importante que analices la manera en que vas a estructurar la información de tu exposición oral. Esta es la segunda parte de la planeación de la exposición oral, que es la presentación al público. No debes perder de vista que durante la exposición prácticamente toda la atención está en la persona que expone. Por eso quien expone debe cuidar muchos aspectos de su desempeño. A continuación te mencionaré algunos. Por ejemplo, la dicción y la voz. Es importante que la audiencia entienda perfectamente el discurso. Para ello, se deben pronunciar muy bien las palabras, no colocarse en posiciones que obstaculicen el sonido y utilizar un volumen adecuado al entorno. Inciso B o número 2, el vocabulario. En la exposición oral de carácter formal debe cuidarse el lenguaje. Esto no significa que el vocabulario deba ser complicado o muy técnico. Al contrario, se debe buscar la sencillez y adecuarse al público al que se dirige la comunicación. Y por último, los elementos de comunicación no verbal. Estos son aquellos como los gestos, los movimientos, la mirada y las expresiones faciales que son de utilidad para enfatizar, para matizar o añadir información. En el ámbito escolar, los textos orales sirven para explicar y analizar de manera objetiva un tema específico. Sin embargo, en otras ocasiones se hace necesario, además, expresar posturas, opiniones o enfoques divergentes sobre un asunto con el fin de analizarlo con profundidad. Y este es el caso de la mesa redonda que vamos a empezar a ver según sus características y su metodología. Veremos algunas características de la mesa redonda. Es un texto oral, formal y planificado en el que se aborda un tema específico.
En ella participan expertos en el tema que comparten sus puntos de vista. Es conducida por un moderador, también especialista, que participa activamente. Puede llevarse a cabo en presencia de un público, aunque su participación es limitada y se restringe a manifestar dudas o comentarios. El objetivo es analizar con profundidad un asunto y exponer diferentes enfoques para su estudio. No busca generar polémica o debate. Ahora hablaremos de la metodología para la mesa redonda, pero antes de esto daré alguna observación. A diferencia de la exposición oral, en la que el texto se presenta de modo lineal, en la mesa redonda los participantes exponen sus puntos de vista por turnos. En ella intervienen expertos que por lo general tienen opiniones distintas o abordan el tema con base en enfoques diversos. Sin embargo, sabemos que hay una preparación antes y después. Vamos a ver que la preparación antes consiste en la delimitación del tema, en la asignación del moderador, en la elección del espacio físico donde se llevará a cabo la mesa redonda. Generalmente este tipo de exposiciones se lleva a cabo en un auditorio o un espacio público. Durante veremos que hay presentación de los participantes, después la introducción del tema, donde el moderador explica cuál es el tema que se llevará a cabo y expone su importancia y los alcances, es decir, explica por qué es importante para el contexto social, cultural o cualquier otro. También la determinación del tiempo de participación es importante. El moderador informa a cada uno de los participantes cuánto tiempo tienen para exponer sus puntos de vista. Y el desarrollo, una vez que se ha determinado el tiempo de los participantes y se ha contextualizado el tema, comienzan las intervenciones. Y por la conclusión, una vez que todos los participantes han expuesto su información, el moderador se encarga de cerrar la mesa redonda. Para ello puede hacer una síntesis o recapitulación de las ideas principales que se expusieron durante el desarrollo del tema. Y por último, la mesa redonda finaliza con una sesión en la que el público puede expresar sus dudas o manifestar algún comentario u opinión. Por último, les diré que hemos visto dos tipos de textos orales en este video. Deben estudiarlos y como cada semana les dejo la actividad en la página de nuestra escuela NatCan. Que tengan una bonita y fructífera semana, chicos. Saludos y bendiciones.